Escuchen bien, el Señor se va, pero va a enviar el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo iba a seguir mostrando a la iglesia, revelando a la iglesia toda la verdad. Y yo decía, pero si Jesucristo es la verdad en persona, ¿para qué yo quiero otra verdad? Pero el Señor ha dicho, después de mí me voy, viene el Espíritu, y el Espíritu sigue revelando, sigue mostrando. Y la pregunta que se me ocurrió fue, bueno, pues entonces el Señor no miente, el Señor siempre dice la verdad. Fundó una iglesia y dio a esa iglesia la plenitud del Espíritu Santo para que se mantuviera enseñando lo correcto y profundizando y definiendo la verdad. La pregunta fue, ¿dónde está esa iglesia? ¿Cómo se llama esa iglesia? ¿Y dónde está la plenitud de ese Espíritu Santo? Por primera vez en mi vida se pasó un letrerito en mi frente con la frase Iglesia Católica. Y yo reaccioné como un buen evangélico. El Señor reprenda al diablo. Mire qué iglesia católica. Jamás. Esto lo resuelvo yo con profundización bíblica. Y seguí con Juan. Estoy haciendo un estudio exegético completo de todo el Nuevo Testamento, pero ahora estoy concentrado en San Juan. Capítulo 17, versículos del 18 al 23. Pueden seguir leyendo hasta el 27. Esto es importante. Según los expertos en la Biblia, estamos hablando de uno de los versículos más importantes de toda la Escritura. El Señor habla con el Padre. Escuchen bien, estamos hablando de una conversación dentro del ser de Dios. Si tú quieres saber lo que el Señor ha fijado en su potestad, en su voluntad, los designios del corazón de Dios acerca de la iglesia, tú tienes que leer estos versículos. O sea, aquí estamos hablando de una conversación dentro de las entretelas de Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad habla con la primera persona de la Santísima Trinidad. Esto es importante. Y dice el Señor, Jesús, al Padre: no ruego solo por estos, es decir, por sus discípulos, sino por los que creerán por la palabra de estos. ¿Quiénes somos los que vamos a creer por la palabra de los apóstoles? Está hablando de nosotros ahora. Para que todos sean 36,000. Perdón, me equivoqué, perdón. 36,000 era lo que había en aquel momento, 36,000 iglesias. El Señor dice, para que todos sean uno, como tú, escuchen bien por favor, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean perfectamente uno. Escuchen el adverbio, perfectamente uno en nosotros. Alguno dirá, pero el Señor está hablando de una unidad que no se ve. Entonces los protestantes tienen razón. La iglesia es invisible. Yo quería que la iglesia fuera invisible, me convenía. Seguro, todos cabemos. Sigamos con el pasaje. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean perfectamente uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. El mundo tiene que ver la unidad, palpar, corroborar, contactar, darse cuenta de la unidad del cuerpo de Cristo, ver con los ojos, para creer que el Padre ha enviado al Hijo. En otras palabras, la iglesia de Jesucristo es una iglesia visible. Que a otros le convenga es invisible, es asunto de ellos. Pero la iglesia establecida por Cristo hace 2000 años atrás, que necesariamente ha tenido que ser la misma hasta hoy, 2000 años después, es una iglesia visible. Y es una iglesia con poder. Efesios 1, 22, 23 dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice que la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en y por la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 21 dice que a Cristo se le da gloria en la iglesia, que según 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, es la columna y el fundamento de la verdad. Señoras y señores, esta es la iglesia de la Biblia.
Bendito sea el Señor. Bendito sea su santo nombre. Que viva la Iglesia Católica. Que viva el Papa. Que viva María. Que viva Cristo sacramentado. Alabado sea el Señor. Aquí hay poder. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo es esa unidad del Espíritu? Efesios capítulo 4, versículos del 1 en adelante, el apóstol exhorta: os conjuro a que permanezcan solícitos en la unidad del Espíritu. ¿Y cómo es esa unidad del Espíritu? Recuerdan, la unidad del Espíritu, importante para el apóstol en 1 Corintios 12:13. Dice el apóstol que esa unidad en el Espíritu consiste en un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, en un mismo espíritu. Descubrir la unidad de la iglesia y descubrir la visibilidad de esa iglesia y descubrir que esa iglesia es necesaria por el solo hecho de haber sido instituida por Cristo. Pero yo quería que esa iglesia fuera la mía. Yo no quería que esa iglesia establecida por Cristo era la iglesia católica, porque si era la iglesia católica, entonces yo tenía obligación de pertenecer a ella. Y yo no quería la iglesia católica. Nunca había sido católico en mi vida. Se me había instruido sobre cosas nefastas de la iglesia católica. Se acusaba a la iglesia católica y yo también lo hacía, diciendo medias verdades y acusando a la iglesia acerca de cosas que no sabía muy bien, pero que como las había leído o me las habían dicho, pues las seguíamos repitiendo. Pero además, los pocos católicos que conocían no me hablaban de su fe, y yo deduje: si ellos no me hablan de su fe es porque se avergüenzan de su fe. Y si se avergüenzan de su fe es porque su fe no conviene. Si ellos no están convencidos de su fe, ¿por qué yo tengo que convencerme de la fe de ellos? Yo tengo que convencerme de mi fe. Yo tengo que encontrar la evidencia bíblica que señale a mi iglesia como la iglesia de Jesucristo. Y hablé con algunos compañeros pastores y un compañero mío también en la facultad de teología. Ya he comenzado a enseñar la teología en el seminario de mi denominación. Eso fue otra cosa que me atraía mucho a mi denominación. A los 33 años yo era el catedrático de teología de mi denominación, teología sistemática, en el seminario de nuestra denominación. El sueño de mi vida lo lograba a la corta edad de 33 años. ¿Cómo abandonar todo aquello? Imposible. Y me dijeron algunos compañeros: Fernando, tú realmente no tienes ningún problema. Tú tienes que ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, que es de donde surge la iglesia nuestra. A lo cual yo repliqué: pero es que nuestra iglesia pentecostal es una entre otras iglesias pentecostales, y hay otros pentecostales que creen distinto a nosotros. Eso no fue lo que dijo el Señor que debía ser su iglesia. Y ellos me dijeron: bueno, pero busca ahí las notas de nuestra religiosidad pentecostal. Y me di a la tarea de profundizar. ¿Saben ustedes lo que pasa cuando uno profundiza verdaderamente en la Biblia? Digo, no se trata de un texto bíblico por aquí, de un pasaje bíblico por allá. Cuando tú abarcas toda la Escritura y eres capaz de profundizar en toda la Escritura, claro, para ello hay que permanecer en comunión con la iglesia que tiene la plenitud del Espíritu Santo para abarcar toda la Escritura y profundizar en toda la Escritura. Pero allá afuera no estábamos en comunión con esa iglesia, ni teníamos ese espíritu, por lo menos la plenitud de ese espíritu. De todas maneras, profundicé mucho en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y cada vez que profundizas en la Biblia, necesariamente te vas a encontrar con la iglesia que escribió la Biblia, que fue otra cosa que aprendí en el seminario evangélico. La iglesia no surge porque hay gente que cree en la Biblia, no. A partir de la fe de la iglesia escribe la Biblia. Y me di cuenta que la iglesia que escribió la Biblia
era la que los padres de la iglesia señalaban como católica en los primeros 4 siglos de la era cristiana, como San Cipriano en el año 250, Tertuliano en el 197, Agustín en el 397 y Clemente Romano en el año 97 después de Cristo. Clemente Romano era obispo de Roma, interviene en la iglesia de Corinto para resolver un problema, y Clemente Romano se basa y parte de su autoridad como sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Pero vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, donde surge mi pentecostalismo. Portentos, milagros, prodigios y señales que siguen al pueblo de Dios. Miren la iglesia del libro de los Hechos, profundizando en los textos, no tomándolos de manera superficial, sino profundizando. Me di cuenta de que según Hechos capítulo 1 versículo 8, esa iglesia pentecostal a la cual yo quería pertenecer era una iglesia católica. Me di cuenta profundizando en Hechos capítulo 1 versículo 14 que esa iglesia era mariana. Se refería a la madre de su rey como la reina del reino de los cielos. Por eso la tenemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, como una reina revestida de sol, la luna a sus pies, coronada de estrellas. Está encinta, va a dar a luz al que rige, el que regirá las naciones. ¿Quién es ese que va a regir las naciones? Jesucristo. ¿Quién es la madre de Cristo? María Santísima, en Apocalipsis capítulo 12. Descubrí además, profundizando en los textos bíblicos, que según Hechos capítulo 2 versículo 42, esta primera iglesia pentecostal a la cual yo quería pertenecer era una iglesia eucarística y era una iglesia apostólica. La iglesia de Jesucristo es católica, mariana, eucarística y apostólica. En el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, ¿cómo resuelven Bernabé y San Pablo aquel problema de Antioquía con los judaizantes? Descienden a Jerusalén y allá en Jerusalén celebran el primer gran concilio de la iglesia. Y dice en el capítulo 15, versículo 28, Santiago, quien era el obispo de Jerusalén: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, porque esta iglesia apostólica habla con la autoridad de Cristo y el poder, la potencia del Espíritu Santo. Por eso lo que diga un sucesor de los apóstoles para mí es palabra de Dios. En Lucas capítulo 10 versículo 16, el Señor dice a sus apóstoles, a los primeros ministros, a sus primeros obispos, el Señor dice: el que les escucha a ustedes, me escucha a mí. El Señor ha establecido medios para acercarnos a Él. Claro, allá afuera se prefiere otra cosa, línea directa. Sin embargo, el Señor, el que manda, Emmanuel, Dios con nosotros, ha establecido la iglesia y medios de salvación para acercarnos a Él. Esos medios de salvación son los santos sacramentos. En Mateo 28, 19, el Señor dice a sus primeros obispos: vayan y prediquen, no escriban, no, vayan y prediquen este evangelio a todas las gentes. Por eso es que esta iglesia tiene que ser católica, porque es un solo y mismo evangelio a todas las gentes. Dice, enseñándoles lo que yo les he mostrado. ¿Y qué es todo lo que el Señor ha mostrado? Tienen que referirse entonces al último versículo del evangelio según San Juan. Dice, muchas otras cosas hizo el Señor, que si fuesen todas puestas por escrito, el mundo no podría sostener los libros que tendrían que ser escritos para contener las enseñanzas, las acciones de Jesús. No todo está en el libro. Hace falta referirse a la iglesia con la plenitud del Espíritu para escuchar, entender toda la revelación. No parte de la revelación, sino toda la revelación. Pero yo creía, se me había enseñado y también lo enseñaba esta iglesia católica.
que era una iglesia apóstata, porque esta iglesia católica, decía yo, se refería más que nada a